Vamos con información nacional. Facilitar acuerdos de pago y suspender temporalmente procesos judiciales propone el decreto Ley de Reestructuración Empresarial. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Se busca evitar la quiebra de compañías que vienen arrastrando problemas desde la pandemia y anticiparse ante el fenómeno del niño. Son tres los motivos que llevaron al gobierno a emitir el decreto Ley de Reestructuración Empresarial. El principal es la inminente llegada del fenómeno del niño, que dejaría afectaciones estimadas de 3.000 millones de dólares en la economía. La segunda es que en junio expiró la Ley de Apoyo Humanitario, que permitía a empresas en situación de insolvencia llegar a acuerdos con acreedores. Y el tercero es el número de compañías en proceso de disolución en Ecuador. Ante estos escenarios, lo que busca el decreto es evitar que las empresas quiebren al no tener recursos para pagar deudas. Pero ¿cómo se lo va a hacer? Mediante el acuerdo de reestructuración o concordato, que es la oportunidad de que las empresas se amparen en este decreto ley para solicitar reestructurar sus deudas, negociar con sus acreedores y evitar un cierre definitivo. Las entidades en problemas deberán presentar una solicitud a la Superintendencia de Compañías. Esta compañía va a tener que decirle a la superintendencia: mire, aquí está mi balance, mire, aquí está mi información. Y la superintendencia de compañías admite a trámite y declara la protección concursal. La protección, según el decreto ley, implica que se suspendan temporalmente los juicios en contra de las empresas deudoras, no se inicien nuevos procesos ni coactivas y se detenga el pago de deudas temporalmente. Lo que sí se deja claro es que las empresas no podrán dejar de pagar a sus trabajadores de manera regular. En el caso de que haya finalizado el plazo para negociaciones y no se llegan a acuerdos, los procesos de cobro y juicios se retomarán. Cifras de la Superintendencia de Compañías señalan que de 189.620 empresas registradas, 40.313 afrontan procesos de disolución. Es una propuesta del Ejecutivo que ahora deberá ir a la Corte Constitucional. Carlos Rojas ya está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y nuestra primera invitada, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Carlos, desde el sector empresarial, ¿debe ser urgente este decreto ley? Fernando, Samantha, buenos días. Vamos a ver qué tan importante resulta este nuevo decreto ley, tomando en cuenta de que el fenómeno del niño ya llegó. Y sin duda existe mucha preocupación. Por eso le damos los buenos días a Mónica Heller. Bienvenida a Contacto Directo, Mónica. Muchas gracias. Un honor. Sí, Mónica, ¿es correcto tener una nueva ley que trate de alguna manera de salvar a las empresas luego de que feneciera la Ley de Apoyo Humanitario y ahora viniera esta con el pretexto, la explicación del fenómeno del niño? Sí, es importante. Es importante porque le permite a las empresas que están en una situación difícil darse un compás de espera y renegociar sus deudas con los acreedores de mutuo acuerdo y tratar de salvar la empresa, porque de lo contrario, si no tienes ese compás de espera, si no tienes esa pausa, ese periodo que te permita reactivar la empresa, muy posiblemente te ves obligado a cerrar y se pierde esa infraestructura. Pero, Mónica, ¿por qué razón volvemos a hablar de un tema que se supone ya tenía que haberse solucionado con la ley humanitaria de la pandemia? Es decir, esa ley solucionó los problemas de la pandemia. El fenómeno del niño todavía no ha empezado y se supone que hemos tenido 2 años interesantes de reactivación económica. ¿Por qué esta ley? Durante COVID, aproximadamente 22.000 empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Esas empresas se perdieron, la infraestructura se perdió y los colaboradores que trabajaban en esas empresas quedaron sin trabajo. Pero eso no lo solucionó ya la ley humanitaria, zanjó, sepultó a las que tenía que sepultar y reactivó a las otras. Esa ley ha perdido vigencia. Entonces es importante tener una nueva ley, es valiosa. El sector privado está contento y agradecido porque esta es una posibilidad de salvar empresas que de alguna manera tienen el potencial, aunque estén pasando por un periodo de crisis. Ya, pero yo lo entiendo. Lo que me preocupa es saber por qué necesitamos una nueva ley si ya se supone que se reestructuró. O sea, ¿cómo está el sector productivo para que en este momento requiera de una ley siguiente a la de apoyo humanitario para poder seguir sosteniéndose como tal? Este es un año complejo, es un año electoral que de hecho ya nos deja en una situación más delicada y ante la previsión de una posibilidad de un fenómeno del niño,
severo, esta ley es importante porque de alguna manera va a permitir que aquellos más impactados puedan sobrevivir. De lo contrario, muy seguramente volveremos a estar en una situación donde las empresas tengan que cerrar y eso no es lo que quiere el país. Mónica, ¿qué significa como cifra que el 21% de las empresas en Ecuador estén en proceso de disolución o de quiebra? ¿Esta es una muestra de que el sector productivo está enfermo en el país? Cerrar una empresa en Ecuador es complicado, es muy complicado. Y esa es una cifra que hay que mirarla en contexto, porque hay un proceso muy largo de cerrar una empresa. Entonces eso no quiere decir que esa cifra es la foto en el tiempo, quiere decir que es el acumulado de varios años donde no puedo cerrar. 2 de cada 10 empresas tienen problemas en el país y eso sí me preocupaba, o sea, genera No, esa no es una cifra que te revela realmente la situación de las empresas en el Ecuador. Sin embargo, habiendo dicho eso, este no ha sido un buen año para el sector privado. El crecimiento no ha sido el esperado. Pero las ventas han subido terriblemente, o sea, muy bien, eso es lo que ha dicho el gobierno. Las ventas privadas de enero a mayo subieron alrededor del 2023, subieron alrededor del 3.7% frente al periodo equivalente del año anterior, lo cual no es un crecimiento enorme. Y hay preocupación porque ha habido dos factores que han incidido tremendamente en este crecimiento lento. Uno, el tema de inseguridad, eso ha contraído el consumo y ha generado preocupación en la ciudadanía. Y el proceso por la electoral. delincuencia y la violencia hace que las empresas vendan menos. Esa es más o menos la respuesta. Ok. La gente empieza a contraer el gasto, empieza a haber preocupación. Hay ciertas industrias que se ven más afectadas que otras. Por ejemplo, las actividades lúdicas, las actividades nocturnas. La gente prefiere no salir en la noche a los restaurantes, a los bares, a las discotecas y eso contrae la economía. Y adicionalmente, en un periodo electoral siempre se genera algún nivel de incertidumbre y de preocupación y eso también contrae el gasto. Volvamos un poco a la ley. ¿Cómo funciona este proceso abreviado de concordato entre el empresario y la empresa en problemas con los acreedores, a excepción de la nómina que tiene que pagar? El sector afectado, la empresa afectada pide permiso a la superintendencia y entra en un proceso concursal. Eso quiere decir que está protegido durante un periodo de tiempo. ¿Más o menos cuánto es ese periodo? Entiendo que es 120 días y con la posibilidad de alargar 30 días más. Donde hay una posibilidad de negociar, de conversar sin la presión de los juicios y de las sanciones. Y con ese periodo, con esa posibilidad de recuperar la actividad, de sanear las cuentas, de fortalecer la empresa. El objetivo es que no se cierre, el objetivo es que de alguna manera estas empresas que son viables, aunque estén pasando por un momento de crisis, puedan recuperarse y volver a la normalidad. Pero para eso el único requisito que deben cumplir, de lo que yo entiendo de esa ley, es que se esté al día con la nómina, con el pago de los trabajadores. Es decir, a ellos hay que seguirles pagando el salario, ¿no es cierto? Entiendo que esa es la posición. Si es que eso no se daría, entonces el otro proceso de concordato abreviado no es posible, ¿no es cierto? La lógica parece ser esa en la propuesta. Ahora, ¿cuán riesgoso, Mónica, y a la vez cuán necesario es tener una ley que facilite a una empresa no pagar sus deudas a instituciones financieras, que supongo que podrían ser privadas o públicas? Puedes decir, aquí viene un nuevo salvataje. A ver, es importante porque esto no se hace para empresas que están en un buen estado de salud. Esta es una lógica que aplica a empresas que están pasando por una crisis y que necesitan de esa posibilidad. Y creo que es valioso porque si no, la alternativa es que cierran sus puertas y no pagan sus deudas. Esta es una posibilidad de recuperar pagos para todo el mundo y de que esa empresa continúe funcionando después de ese proceso y después de ese momento álgido. De lo contrario, la alternativa es cerrar las puertas y perder toda esa inversión, toda esa infraestructura y esas plazas de trabajo. O sea, no es que esta es una ley que permitiría licuar deudas, por ejemplo. No, esta es una ley que está hecha para salvar empresas
empresas que están en un momento muy función de la Superintendencia de Compañías, valorar la situación de la empresa y permitirle o no entrar en ese proceso. O sea, es un gran árbitro a la superintendencia. Así debería funcionar. ¿No se pone en riesgo el sistema financiero, la CFN, otras entidades? No está hecho con ese propósito, está hecho con el propósito o por la de... magnitud de la quiebra de algunas empresas, quiero decir. Lo que pasa es que cuando una empresa es inviable, si le das la posibilidad en un momento dado de recuperarse, tienes una mejor perspectiva, tanto para los acreedores que posiblemente cobrarán, como para los colaboradores que mantendrán sus plazas de trabajo. Claro. Si esa empresa cierra, entran en la fila de cobro después de un proceso de liquidación que demorará muchísimo más y nadie te garantiza que cobrarás. Esta es una mejor alternativa para todas las partes. ¿Y cómo mira usted la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional, Mónica, donde la ley de inversiones que permite crear empresas, que permite atraer capitales, no pasó? Y esta que permite o que ayudaría a las empresas a que no quiebren, ¿qué nos dice que sí va a pasar? Esperemos que pase, es una buena ley, es una ley que el sector privado necesita. Pero ¿cómo le siente usted a la Corte Constitucional en ese aspecto? Mire, es difícil entender, yo comprendo que las propuestas deben ser planteadas de determinada manera para cumplir con la lógica de económica urgente. Pero esta es urgente, ¿no es cierto? Esta es importante. Es urgente y todas las otras han sido importantes y urgentes. La ley de zonas francas también era importante. Es una pena que no haya pasado, porque era importante para el país. Nos hubiera permitido ser más competitivos ante un mundo que se ha vuelto cada vez más competitivo. Ecuador es un país que está en desventaja y nos aleja de los mercados internacionales. ¿Algo más le falta a este decreto ley? Yo creo que es un buen decreto. Me hubiera gustado ver la facilidad de liquidar empresas que llevan años en procesos de liquidación y que no se pueden liquidar, porque finalmente ese alargue no es beneficioso. Ampliar quizás a otras empresas. No, a las que ya están en proceso de liquidación, no a las que se pueden salvar, sino a las que están en proceso de liquidación. Es supremamente difícil cerrar una empresa en el Ecuador. Finalmente, usted me decía que el otro tema en el que están muy interesados como sector empresarial son estas reformas alrededor del IES, ¿no es cierto? En el tema de pensiones. ¿Qué nos tiene que decir ahí? Esa es una conversación fundamental que debe tener el Ecuador. La propuesta que se planteó la semana pasada es una propuesta que tiene algunas cosas que en mi concepto son muy valiosas, otras con las que no necesariamente estoy de acuerdo. Por ejemplo... Creo que la responsabilidad del país no puede limitarse al 3% del PIB. Creo que el Estado... El aporte del Estado y la responsabilidad a largo plazo... O sea, el aporte del Estado a las pensiones jubilares, que se acoten a un 3% del PIB, eso es lo que decía el proyecto. ¿Sí? Que no superen el 3%. Exactamente. Y yo creo que eso no está bien. Creo que el Estado es responsable. Finalmente es la vocación del Estado cuidar a sus ciudadanos y el objetivo es darle una jubilación digna a aquellos que han trabajado toda la vida. Desde mi punto de vista hay cosas que tienen muchísimo valor desde una óptica técnica, pero creo que la conversación país es la que es absolutamente necesaria y valiosa. Este es un problema medular, es un problema importante que debemos resolver porque el actual sistema de jubilación no es sostenible en el tiempo. Lo que decían es que es una discusión urgente que hay que hacerla ya, ¿verdad? Es fundamental, es urgente y hay que desprender esa discusión de banderas políticas y de intereses, porque ponernos en una posición polarizada de sí acepto, no acepto y no ceder desde todos los ángulos no nos va a llevar a construir una solución que el país necesita. Perfecto. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.